Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar un tema de relaciones internacionales, en concreto los crímenes internacionales, pero lo voy a hacer desde una perspectiva bastante peculiar. Esto es un vídeo de tipo ensayístico, admite, por supuesto, prueba en contra y admite opinión en contra. Va a ser de tipo ensayístico, y lo que voy a intentar hacer es explicar los crímenes internacionales, pero a partir de las diversas teorías, los diferentes paradigmas que son propios de la disciplina de las relaciones internacionales. Es decir, voy a abordar un tema complejo, terrible, los grandes crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, etcétera, el crimen de agresión, y cómo las diferentes teorías explicativas dentro de las relaciones internacionales los explican. Antes de empezar, hablar un poco de estas grandes teorías explicativas. Hay en la disciplina de relaciones internacionales, es una disciplina que en España es bastante nueva, bueno, no tan nueva, pero por lo menos no tiene tanta tradición como la historia, la geografía o las ciencias políticas. Entonces, las relaciones internacionales estudian, entre comillas, la sociedad internacional. Entonces, a la hora de estudiar cualquier asunto, pues tienen un problema que yo he definido un poco, esto es una definición mía, como el problema de Alicia en el País de las Maravillas. Si recordáis la historia, o por lo menos pues, la película de Disney, pues Alicia se entra en el País de las Maravillas y se ve sometida como una sobredosis de estímulos. Pues algo parecido nos pasa en nuestra disciplina, que tenemos tal cantidad de datos, medios de información, mentalidades, datos económicos, datos militares, datos políticos, propaganda, bueno, todo tipo de información. Tenemos básicamente una sobredosis, como le pasa a Alicia en el País de las Maravillas, de datos. Ante esta sobredosis, pues no hay ninguna forma humana de intentar analizar la materia de forma sistemática, así que los especialistas pues han generado diversos grandes modelos explicativos internacionalistas que intentan explicar aquello que pasa. Estas grandes teorías, tanto el realismo, idealismo, constructivismo, hacen una teoría explicativa de lo que pasa y luego además, y en esto viene la parte práctica de la disciplina, intentan predecir lo que pasará. En teoría, una teoría de relaciones internacionales es mejor cuanto mejor explique la realidad. Esto es lo que intentan. Luego después ha habido pifias monumentales, como por ejemplo, pues ninguna de las teorías o autores supo ver que la Unión Soviética iba a caer en el 89 y 91, y luego la capacidad explicativa de estas teorías pues varía por según las circunstancias. Algunas teorías pues explican mejor pues el contexto bélico, otras explican mejor la cooperación, entonces la capacidad explicativa varía de asunto a asunto. Yo lo que voy a intentar es explicar los grandes crímenes internacionales pues conforme a estos modelos teóricos, conforme a estas grandes explicaciones. Entonces, ya que voy a hablar de crímenes internacionales, pues definir las grandes categorías. Voy a utilizar más o menos las que están expuestas en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Entonces, estas grandes categorías que tienen una cierta tradición, es el genocidio, la reina de los crímenes internacionales, luego los llamados crímenes de lesa humanidad, aquí tenemos ejecuciones masivas, exterminio, violaciones, tortura, etcétera, etcétera. Luego el crimen de agresión es el crimen de iniciar una guerra sin ser legítima. Por si no recordáis, en el derecho internacional público, las guerras solo se pueden iniciar pues bajo la legítima defensa o si son autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Luego los llamados crímenes de guerra, que son los crímenes durante la guerra, el llamado jus in bellum. Entonces, esto es otra de las grandes categorías de crímenes internacionales. Y luego después hay una categoría que he asociado como crímenes transnacionales, y entre ellos, bueno, hay muchos como narcotráfico, tráfico de personas. El más conocido es el terrorismo, que si bien no está en el Estatuto de Roma, pero bueno, es muy interesante y se puede colocar dentro de esta categoría. Entonces, a partir de aquí, vamos a intentar analizarlo. Y antes de entrar en las grandes teorías, me gustaría entrar en un debate previo, en un debate teórico previo que cualquier especialista que intente estudiar estos temas pues se tiene que definir. Entonces, cuando se estudia un tema de estos, un asunto, uno puede adoptar un enfoque estructuralista basándose en el contexto, en el marco de relaciones, en el contexto económico, social, político que rodea el crimen. Esto se llama la estructura o el marco que rodea pues, al evento internacional, o puede adoptar un enfoque individualista. En este enfoque pues rechaza el concepto de estructura, de marco teórico, y asumiría que las relaciones internacionales no sería más que la suma de las acciones de los individuos. Dependiendo del enfoque, pues el análisis surge de una manera o de otra. En el caso del derecho penal internacional, esto es muy relevante porque los estructuralistas consideran que el marco tiene mucha importancia, con lo cual una persona juzgada podría ser muy influida por el marco, mientras que los individualistas considerarían pues, que no tiene tanta importancia. Os he puesto aquí a la derecha pues, un famoso juicio que tuvo lugar en Jerusalén cuando el Mossad, creo que fue el Mossad, hablo de memoria, secuestró pues, un antiguo nazi, Adolf Eichmann, lo llevó a Jerusalén y allí le juzgaron. Entonces, un estructuralista
diría que el señor Eichmann, y en parte tenía razón, era un burócrata, estaba dentro de la estructura nazi, de la estructura de terror del Tercer Reich, y no tenía apenas oportunidades de salirse de ese marco, con lo cual estaba un poco manipulado para cometer el crimen. Un individualista diría justamente lo contrario, había opciones, se podía escapar, podían haberlo hecho. Entonces, Adolf Eichmann en concreto era un burócrata nazi que se encargó de la gestión del genocidio, pues desde el papeleo y la burocracia. Al final fue condenado a muerte, si no me equivoco, y bueno, estos son los desenfoques. Algunos autores adoptan un enfoque más estructuralista, teniendo más en cuenta el marco, y otros adoptan enfoques más individualistas. Luego hay un concepto que me gusta mucho a mí, que es el concepto de estructuración, que generó un sociólogo británico llamado Anthony Giddens, creo que es en la década de 1970-1980, que intenta relacionar tanto los agentes individuales, las personas como Eichmann, como con la estructura. Entonces, Giddens reflexionó mucho sobre cómo los individuos, dentro de los marcos estructurales, dentro de las estructuras, pues en algunas posiciones, por carisma, por poder, por capacidad económica, por poder político, pues son capaces de afectar o modificar una estructura dada. Es decir, Napoleón, por ejemplo, llega a una estructura francesa en el siglo XIX, pero por su carisma, por su capacidad militar, por sus posiciones personales, pues a su manera modificó la estructura francesa. Entonces, este gran debate entre estructuralistas e individualistas es un poco previo a los grandes modelos que voy a explicar. Bueno, después de esta introducción, espero que no haber sido pues demasiado farragosa, voy a intentar explicar los 3/4 grandes modelos predictivos, las grandes teorías o paradigmas de las relaciones internacionales, que son el realismo, que luego lo explicaré, las teorías críticas y marxistas, que más o menos se suelen agrupar con el realismo, aunque no son ni mucho menos lo mismo. Luego está el idealismo, luego después el constructivismo, que más o menos también se suelen agrupar. Voy a hablar solamente de estas 4 por claridad, pero voy a ignorar otras que también serían muy relevante explicarlas. Por ejemplo, la teoría feminista de relaciones internacionales, la teoría ecologista, y también hay otras. Estas 4 que he comentado, el realismo, teorías críticas, idealismo y constructivismo, tienen normalmente un marco de explicación y luego después un marco de predicción. La teoría feminista ecologista tiene un marco de predicción pues bastante más limitado. Y luego después, antes de pasar, un comentario sobre el constructivismo. Algunos autores, hay personas que consideran que no es uno de los grandes modelos porque es muy poco matematizable. Así como el realismo, las teorías críticas y el idealismo acepta cierta matematización, cierta estructura, cierto uso de la estadística. El constructivismo, al abordar sobre mentalidades, que ya lo trabajaré, lo explicaré ahora mismo, pues hay autores que no lo consideran como una teoría científica propiamente dicha. Bueno, pues a partir de aquí vamos a por la primera, que es el realismo. Os presento aquí a la derecha al gurú de la asignatura, Hans Morgenthau, que es un politólogo de los años 50. Entonces, el realismo considera que la sociedad internacional es un entorno anárquico, totalmente anarquista, los estados buscan su propio interés y los estados son los actores más importantes. Básicamente los únicos. Las ONG, las organizaciones internacionales, serían un síntoma de que Estado está al mando. Entonces, el resto de actores son herramientas de los estados o secundarios. Y para los realistas, los estados básicamente lo que hacen, Hans Morgenthau los comparaba con personas, pues buscan la supervivencia, harán lo que sean por sobrevivir, por no morir, y lo hacen maximizando su poder militar y económico. Un estado buscará siempre el máximo poder posible, o bien aumentando el suyo, o bien reduciendo el poder de los demás. Entonces, este poder se puede entender como agencia, capacidad de. No significa que tenga que ser agresivo necesariamente, pero la capacidad militar es su capacidad para proyectar su poder en su país, en el extranjero, su capacidad económica más o menos lo mismo. Entonces, un Estado normalmente, aunque nos guste o no, actuará buscando el poder, maximizándolo. Entonces, para Morgenthau y para los realistas, luego también hay un realismo estructural, que no voy a entrar en él, pues hay dinámicas de cooperación que se adoptan si los estados les interesa, o dinámicas de enfrentamiento si también les interesa. ¿Y cómo predice el mundo? Pues los realistas dicen que los estados son racionales y solamente actúan si tienen algún tipo de beneficio o aumentan su capacidad. Beneficio en términos de poder. La ética no importa y las normas que se ponen, las normas internacionales, el derecho penal internacional, pues solamente se colocarían después. Y los colocaría sería pues la justicia del vencedor. Y aquí un ejemplo que voy a utilizar con el tema de la India y la Federación Rusa del caso de Ucrania. Para muchas personas, pues la invasión del territorio ucraniano por parte de la Federación Rusa ha sido un caso de agresión. Y muchos países europeos así lo han entendido, y yo en parte también, casi todo. Y entonces es una agresión. Entonces, la India es un país importante. Siguiendo el modelo realista, pues Modi, dado que comerciaba con la Federación Rusa, que obtiene pues gas y petróleo muy barato, pues ha seguido teniendo relaciones con la Federación Rusa porque básicamente le interesaba. Aumentaba su capacidad en poder, su capacidad militar.
Entonces, el realismo lo que dice es que los estados van a actuar siempre conforme a su interés y las normas éticas van a ser algo muy, muy secundario. Una teoría dentro del realismo es que si un estado, otro estado interviene en su esfera de influencia, pues por ejemplo en el caso de Estados Unidos, en el caso de Cuba, pues amanecerá con intervenir, o en el caso de la Federación Rusa con Ucrania. Es una teoría bastante, bueno, cínica, no, realista, dura, y bueno, entiende que los estados pues actúan de forma racional, maximizando su poder. Luego hay una variante o es parecida, que son las teorías críticas, dentro de las cuales podemos incluir las marxistas. Las marxistas hablarían de medios de producción, tendrían su lenguaje propio, pero bueno, estas teorías también entienden la sociedad como un sistema anárquico. Los agentes económicos serían los actores más importantes. Estos agentes económicos dominarían los estados serían una especie de síntoma, de herramienta, de síntoma de quién manda, de quién controla los medios de producción, de quién controla los recursos económicos, y los estados lo que harían es intentarían actuar maximizando su poder entendido en su capacidad económica, no tanto su capacidad militar, sino el control de recursos, control de los medios de producción, control de las redes comerciales. Entonces, para las teorías críticas marxistas, pues habría dinámicas de cooperación, si les interesa, dinámicas de enfrentamiento, si les interesa, y luego también este modelo habla también de dinámicas de opresión o de explotación. El más famoso que tenemos aquí a la derecha es un autor llamado Immanuel Wallerstein, espero haberlo pronunciado bien, creo que era alemán, que él creó un modelo teórico llamado modelo de centro-periferia. No es estrictamente marxista, pero se parece o bebe de las fuentes marxistas. En este modelo de centro-periferia, los países ricos pues venderían los productos manufacturados, sería el centro de las relaciones internacionales, y la periferia un poco pues exportaría materias primas. Y desde el centro se explotaría, entre comillas, a los países de la periferia. Este modelo luego ha puesto bastantes matices, pero bueno, estas teorías críticas marxistas explicarían el mundo como dominado por los estados / agentes económicos que buscan maximizar por su capacidad económica. Y bueno, pues en las predicciones, claro, los estados, los agentes económicos actuarían si reciben un beneficio o capacidad económica. En este caso entraría la llamada maldición de los recursos, y voy a utilizar, y la ética pues tampoco importaría, porque al final no es que cometan crímenes necesariamente, pero no les importan siempre que consigan mayor capacidad económica. A la derecha tenemos una fotografía antigua del caso del Congo. El Congo es una colonia que era una colonia que en el siglo XIX pues, fue otorgada al rey de Bélgica porque Francia no quería que la tuviera el Reino Unido, y al contrario. El rey de Bélgica encargó la gestión a una empresa que se encargó de explotar el caucho. Esa empresa, que era propiedad del rey de Bélgica, Leopoldo, con la excusa de la civilización, básicamente explotó el caucho de una forma inmisericordia, y se habla de millones de muertos, de un genocidio. El primer genocidio de la etapa contemporánea que tuvo lugar en el Congo. Leopoldo pensaba que estaba cometiendo, que era su labor, era civilizatoria, etcétera, etcétera, pero es un magnífico ejemplo de cómo pues, los agentes económicos básicamente buscan su beneficio y pueden cometer crímenes internacionales, bien por acción, bien por omisión. Vamos al idealismo. Este autor, creo que es el señor Boyle, que ya ha fallecido hace unos años. Los idealistas son mucho más optimistas que los realistas y las teorías críticas. Consideran que la sociedad internacional es un entorno anárquico, pero que puede tener ciertos valores comunes. Un idealista creería en ciertos valores universales, pueden incluso defender el justnaturalismo jurídico, pues como los derechos humanos, como algunos valores mínimos, como la prohibición del genocidio, prohibición de la agresión. Entonces, los idealistas consideran que los estados son muy importantes y tienen mucha capacidad para actuar y para cambiar el sistema, pero también aceptan que las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, las ONG, las empresas, las personas, las religiones organizadas tienen un cierto papel en las relaciones internacionales, y creen que la dinámica más común, a pesar que pueden aparecer agresores que rompan la paz internacional, que las dinámicas de cooperación son las más importantes y de hecho son las más comunes, y que en la práctica, si a la comunidad internacional se deja más o menos intervenir y no se le permite actuar a los países agresores, pues la cooperación es lo más importante. Entonces, el argumento típico del idealismo es que la cooperación internacional proporciona un beneficio, es racional y además es éticamente correcta. Para un idealista diría que es mucho más barato comprar los recursos a un país que invadirlo y atacarlo. Es mucho más barato, así que es racional y además éticamente es lo correcto. Las instituciones son importantes, a los idealistas se les ha acusado de ingenuos y también de imperialistas, y en parte tienen razón, porque su modelo pues, se basa en que los seres humanos y los estados actúan en el bien de los demás, que tienen una mentalidad un poco más generosa, y bueno, una mentalidad de este tipo pues la podemos encontrar en este cartel. Esto es un cartel de la Primera Guerra Mundial, al menos es el idealista más famoso
ese presidente estadounidense Woodrow Wilson, que metió a su país en la Primera Guerra Mundial en teoría para defender la democracia. Luego Wilson tiene muchos detractores, se le ha acusado de muchas cosas, por ejemplo creo que se opuso al voto de la mujer, pero bueno, el idealismo normalmente tiene una visión del mundo muy optimista, cree que la cooperación es posible y para el idealismo lo más importante en el tema que nos ocupa, que es en los crímenes internacionales, es que el derecho penal internacional es importante, se intentará aplicar, las normas son importantes, si un Estado las agrede, o bien se le juzgará a los criminales de guerra o a los criminales, o bien, si no se puede hacer, se le aislará. Por ejemplo, el concepto de paria internacional, cuando un Estado es considerado detestable, pues bien, a lo mejor no se declara la guerra, pero se les excluye de las relaciones entre Estados porque sí que se considera que lo que hacen no es aceptable. Ahora vamos a la última, que es el constructivismo. Se le ha acusado de ser poco científico porque es poco matematizable. A ver, lo voy a explicar muy fácil, pero para el constructivismo sostiene que casi todo, a pesar de que lo material importa, no viven un poco en el mundo de Matrix, el constructivismo hace que toda la realidad está socialmente construida y insiste en la importancia de presunciones, narrativas, discurso. Por ejemplo, para un constructivista diría, analizando pues, las matanzas en Ruanda, si lo denominamos genocidio, la comunidad internacional está obligada a actuar. Si se domina violencia intertribal, pues no hace falta actuar. Depende de cómo definamos, de cómo entendamos el mundo, pues se perseguirá un crimen o no. Entonces, yo a nivel general no me suele convencer mucho porque los grandes conceptos culturales, constructivistas, pues son muy complicados de defender, pero por ejemplo sí que es muy útil en el caso de las élites. Estudiando cómo piensan las élites, cómo los que toman las decisiones, los agentes decisorios, pues sí que es posible que podamos entender muchas acciones políticas. Por ejemplo, un caso típico es en el caso de armas nucleares con Francia y Corea. España es un país vecino de Francia, en el que yo vivo, entonces Francia tiene armas nucleares, pero como percibimos de que no es ninguna amenaza, pues no tenemos a mal que Francia tenga armas nucleares. Sin embargo, Corea del Norte, que está a miles de kilómetros de distancia, sí que supone una amenaza que tenga armas nucleares, porque tenemos la percepción de amenaza. Entonces, la idea para el constructivismo es que las ideas importan si los agentes creen que son relevantes. Entonces, los derechos humanos, y en este caso en el siglo XXI, pues los actores creemos que son relevantes, importan porque hay un cierto consenso internacional en que estas normas son importantes, que se deben cumplir y que algunas normas son inaceptables. Hay un concepto que me gusta mucho dentro del constructivismo, que lo vi con Nina Tannenbaum analizando el uso de armas nucleares, que es el concepto de tabú internacional. Por ejemplo, el terrorismo y genocidio son como tabúes. Cualquier Estado o agente político que los use será inmediatamente un paria internacional, incluso pues, para muchos dirigentes políticos, a pesar de que puedan utilizarlo, se consideran como impensables. No significa, lo pongo aquí, que la materialidad no importa, pero sí es cierto que mucha materialidad también depende de las ideologías que haya detrás. Por ejemplo, un trozo de grumo en el suelo, pues para un indígena que vivía antes de la llegada de Colón a América, pues es un trozo de grumo en el suelo, pero si conocemos la tecnología del petróleo, sabemos que se puede utilizar de forma económica. Entonces, muchas veces las ideas, las tecnologías, las presunciones, las narrativas, los discursos, pues tienen mucha importancia. Bueno, he hablado de las 4 grandes teorías y ahora voy a explicar algunos casos prácticos sobre cómo yo las aplicaría. Esto lo que voy a hablar ahora es absolutamente opinión personal, discutible, pero bueno, voy a hacer una especie de ensayo de cómo las 4 teorías interpretarían ciertos crímenes internacionales. Voy a entrar primero en el caso del genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial, que es un caso muy conocido. Los realistas dirían, pues mira, los estados solo acogieron a los judíos más capaces. Se acogió a Albert Einstein, Fermi en Estados Unidos, a los judíos con más dinero, pero a los más capaces con capacidad pues, intelectual, política y económica, pero al resto no se los acogió. Entonces el realismo es como lo que estaba pasando con los judíos en Alemania, pues no les afectaba, pues realmente, o incluso empeoraba sus relaciones con Alemania, pues la idea que los estados actuaron de forma realista, incluso se negaron a aceptar a muchas personas que la ayuda les hubiera hecho falta. Durante la Segunda Guerra Mundial, el campo de Auschwitz-Birkenau pues no fue bombardeado porque no interesaba a los dirigentes militares, era una operación muy costosa y no suponía ningún tipo de ventaja militar contra el Tercer Reich. El idealismo, por ejemplo, interpretaría el genocidio judío, la actuación de los estados, porque diciendo, por ejemplo, que Hitler era un apestado en un estado paria a Alemania, pues incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, del estallido de la guerra. Sus tácticas agresivas, su marginación de los judíos, las leyes de Nuremberg eran consideradas como detestables en muchos países, se le creó un vacío internacional y luego después también un idealista resaltaría
que al fin y al cabo los criminales, los perpetradores nazis, pues fueron juzgados después de la guerra, bien en Nuremberg o bien en otros juicios. Luego las teorías críticas dirían, bueno, hay que entender el genocidio judío también con la lucha entre agentes económicos, los judíos eran percibidos como poseedores de propiedad, aunque no es del todo cierto. Luego mucha gente sacó mucho beneficio económico del genocidio, se quedaron con sus empresas, con sus propiedades. Estamos hablando, por ejemplo, de un profesor universitario que se queda con el puesto de Einstein. Y luego el constructivismo hablaría un poco de cómo el concepto de genocidio se crea en el 46. Y he hablado que es un jurista, pues creo que es polaco-judío-lituano, Rafael Lemkin, que crea el concepto y a partir de la creación del concepto se convierte en detestable, pues el exterminio de un pueblo, pues por motivos ideológicos, bueno, pues es un crimen con la intención manifiesta de acabar con un pueblo, con una raza, con una religión, con un grupo étnico. Y luego después el constructivismo también existiría en que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, incluso entre antisemitas convencidos como los nazis, pues por ejemplo campos como el de Treblinka o Auschwitz-Birkenau o estaban escondidos o eran relativamente discretos. El constructivismo diría que en las mentalidades de la época, en el 45, se sabía que eso que estaban cometiendo estaba mal. Otro caso es el de la Corte Penal Internacional. Para intentar explicar cómo funcionan las teorías. La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma, se encuentra en la ciudad de La Haya, pues y juzga a criminales de guerra. Para el realismo, diría, esta corte pues no es relevante porque una corte tiene que ser herramienta de las superpotencias. Como las superpotencias no pueden controlarla, no participan, no tiene ejército, no tiene capacidad económica, así que para un realista la Corte Penal Internacional es irrelevante. Por ejemplo, la orden de detención que ha cursado contra Putin o contra Netanyahu, pues no se ejecutará y esto es un realista diría, pues es un síntoma de lo irrelevante que es. Para un idealista diría que no. Incluso aunque no se detenga a Putin o a Netanyahu, diría que la Corte Penal Internacional tiene una potencia simbólica, es producto del internacionalismo y el desarrollo del derecho internacional público, se puede considerar como un tribunal de los estados pequeños, es como una herramienta de que la sociedad internacional considera al agresor algunos crímenes como detestables. Las teorías críticas son un poco parecidas al realismo, consideraría a la Corte Penal Internacional también como irrelevante. Incluso podría decir que tiene rasgos imperialistas, por ejemplo, solamente ha juzgado de momento a líderes africanos o subsaharianos o árabes, y bueno, que no tiene capacidad económica, aunque hay cierto discurso de que es un tribunal internacional, en el fondo es una forma de control o dominio de los países ricos, entre comillas, o poderosos contra los países pues, menos poderosos. Y el constructivismo también explicaría esta corte como producto de un proceso civilizatorio. Esto es un concepto de un sociólogo llamado Norbert Elias. Hay una especie de... La guerra pues, se ha convertido en un tabú internacional, se ha convertido en impensable, hasta lamentablemente la invasión de, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces la Corte Penal Internacional pues, es consecuencia de un cambio en las mentalidades, hay cosas que se consideran tabú internacional, crímenes terribles. Entonces la comunidad internacional vía consenso, pues al final surgió de forma natural la creación de una Corte Penal Internacional que ayudará a juzgar este tipo de crímenes. Bueno, espero haber explicado cómo funcionan las teorías y cómo intentan explicar la realidad internacional. Y finalmente acabaré pues, con un tema español, que son los crímenes de guerra. Este es el famoso cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. Es un crimen de guerra pues mostrado por Goya en el 1800, creo que lo pintó en 1814. Y bueno, el realismo, un crimen de guerra lo explicará que un actor se puede plantear cometer los crímenes de guerra si aumenta su capacidad. Aquí los camuflará, pero los cometerá. Para un realista la guerra es el infierno, así que para conseguir el máximo poder posible o perder el mínimo poder posible, pues un crimen de guerra puede ser una estrategia adecuada. De hecho, los realistas generalmente lo esconden, pero son partidarios de acabar la guerra cuanto antes usando los medios que haya que usar. Un idealista, por ejemplo, diría, no, la comunidad internacional, los estados están educados en el derecho humanitario, en el famoso jus in bellum, intentarán no cometerlos, incluso los juzgarán, incluso juzgarán a sus propios soldados. Un idealista pues considera que la humanidad pues ha progresado e intentará y que si un país no comete crímenes de guerra, eso además hará que el otro país no los cometa por un sistema de reciprocidad. Las teorías críticas son un poco parecidas a las realistas. Intentará no cometerlos, pero se puede plantear cometerlos o ignorarlos si aumenta su capacidad económica. Como la capacidad económica está muy relacionada con la ausencia de violencia, normalmente las teorías críticas o marxistas dirían que por lo menos no los cometerán ex profeso, pero sí los ignorarán. Por ejemplo, pues apoyarán a un dictador en un país, pues un dictador terrible, siempre que sus intereses económicos sean respetados. Y luego el constructivismo hablaría de los crímenes, que los crímenes, la definición de crimen también es una construcción social, que lo que en algunas épocas era un crimen, por ejemplo la guerra
Pues no era un crimen en el siglo XIX, ahora sí que lo es. Algunos tipos de tácticas militares antes eran aceptables y otras no lo son. Y luego, pues un punto de vista hablaría de la batalla de narrativas, del lawfare, de los discursos en los medios de comunicación, de qué es lo que pasa en Twitter, de bueno, este tipo de cosas. Bueno, espero haberlo explicado, esta vez sí, y que se haya entendido todo. Pues muchas gracias y hasta otra.